Hola, soy Ixchel Cisneros Soltero y les doy la bienvenida a esta emisión de Hashtag Polémica en Redes. El pasado jueves 9 de diciembre murieron 50 personas migrantes y otras 100 resultaron heridas tras la colisión del tráiler que les transportaba en Chiapas. El hecho es sin duda un reflejo de la crisis migrante que vive la región, la cual no ha sido atendida. Cada vez son más recurrentes las imágenes de familiares de familias enteras que dejan atrás sus hogares y sus historias en búsqueda de un futuro mejor, y también de las fuerzas policiales agrediéndoles y violándoles sus derechos. ¿Cuál es el papel que deberán realizar los gobiernos de la región? Acompáñenos en esta emisión con el hashtag Crisis Migratoria. Primero presento aquí a la otra mitad de Polémica en Redes, a Luisa Canturríos. ¿Cómo estás? Hola, Ixchel. Pues ojalá tuviéramos mejores temas para cerrar el año, pero bueno, bien, contenta de la invitada y el invitado de lujo que tenemos hoy. A mí me pueden encontrar en @LuigiCantú en Twitter principalmente. Sí, como bien dices, nos acompañan también vía remota Margarita Núñez. Ella es coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios, el mejor conocido como el PRAMI de la Ibero, y a ella la conocemos como Maggie. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Maggie, ¿en dónde te podemos encontrar a ti en redes o al PRAMI? Al PRAMI es @PRAMI_UIA y a mí @MaggieNC. Muy bien, y también en esta ocasión nos acompaña Alberto Nájar, presidente de la Red de Periodistas de A Pie. ¿Cómo estás, Alberto? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Y a ti, Alberto, ¿en dónde te pueden seguir quienes nos ven? ¿Cuáles son tus redes? Pues mira, básicamente en Twitter, @AnaharNahar, y bueno, y en pie de página, donde yo publico una columna semanal y de vez en cuando algunos que otro reportaje también. Y por supuesto, en el programa Momentum, que tenemos en alianza entre Pie de Página y Rompeviento TV todas las mañanas, en el canal de Rompeviento TV. Ahí estaremos además con uno de estos temas, bueno, más bien el tema que tenemos hoy es uno de tus expertices. Y a todas quienes y a todos quienes nos ven, recuerden que pueden participar en nuestra encuesta de Twitter. La migración y los migrantes son tema permanente en la agenda de organizaciones y gobiernos. ¿Qué posición tienes con esta relación? A la migración. A, es un problema. B, es de derechos humanos. C, vulnera mis derechos. D, tengo otra opinión. Comenten, recuerden, estamos en @canal14mx con el hashtag crisis migratoria y también hashtag polémica en redes. La verdad es que esta pregunta está tremenda, Luisa. ¿Por cuál te irías? Bueno, evidentemente me iría por la opción B, es un derecho humano, aunque también creo que es un problema, no porque la migración en sí sea un problema, pero sí se ha problematizado la forma en la que afrontamos, ¿no? Y bueno, evidentemente el hecho de que alguien tenga que dejar su casa por las diferentes causas que seguro abordaremos el día de hoy es un problema. Entonces yo estaría entre esas dos, pensando que obviamente lleva mano, es un derecho de todas las personas. Allá, que nos acompañan a distancia, Maggie, ¿tú por cuál votarías? A, es un problema. B, es de derechos humanos. ¿Vulnera mis derechos o tienes alguna otra opinión? Pues definitivamente votaría por B, es un derecho humano. Y nada más por agregar un poquito, él es un problema, creo que más que la migración, las políticas migratorias son las que son un problema. Y ahí lo dejaría por ahora. Alberto, ¿coincides? Sí, yo también creo que el punto B, el apartado B más bien es el que más define la forma como yo creo que hay que entender a la migración, y coincido con Margarita, es un problema de políticas públicas. Y yo diría que también es un problema de la visión que se tiene de los distintos gobiernos de entender a los migrantes como una amenaza a la seguridad de sus territorios. Eso ha hecho la diferencia en las políticas migratorias y también en mucho el uso de la fuerza, no solamente en la región, aquí en Estados Unidos, Centroamérica y México, sino en otras partes del mundo. Empezamos, me gustaría que viéramos este tuit de Jimena-Andión que dice: no perdieron la vida ni fue un accidente nada más. La muerte de estas personas migrantes es resultado de las desigualdades que los obligan a migrar, de la corrupción de autoridades, de los abusos que enfrentan en el camino. Justo para empezar con esta discusión, porque además creo que muchas personas todavía no hemos entendido el problema de fondo de la migración. Empezó. Sí, de acuerdo. Bueno, ahora que decíamos del tuit, si quieres yo te sumo otros tuits para seguir con esta conversación.
Uno de Alberto Pradilla, que creo que es algo que hemos enfrentado todas las personas que trabajamos en medios de comunicación o que hablamos sobre migración, que dice: muchos de los mensajes que recibo al publicar sobre migración son desoladores, xenofobia, clasismo, desprecio por los más vulnerables, que es también como un síntoma de esto que dices, ¿no? Nuestra falta de empatía, que quizá venga de una falta de entendimiento del problema. Y quisiera poner otro sobre la mesa para la discusión, que es de Alonso Díaz de la Vega, y dice: torturar animales no es un derecho, cruzar fronteras sin papeles no es un sueño, son síntomas de la crueldad hecha sistema. Entonces creo que es importante verlo así, como decías, ¿no? Con esta visión integral desde por qué migra la gente, por qué pasa la gente en este trayecto y qué pasa una vez que llega a sus lugares destino, porque tampoco es que él se acabe ahí en estos días, ¿no? Justo esta construcción del sueño americano ha sido pues sobre las espaldas de muchas personas, entonces también creo que vale la pena analizar qué pasa una vez que llegan ahí, ¿no? Y Maggie, me gustaría que empezáramos contigo para que nos des un poquito de contexto. Ahorita estamos hablando mucho sobre el tema justo porque era demasiadas personas, ¿no?, las que salieron afectadas. Incluso hoy escuchaba a un reportero local en Chiapas que decía: había población en el estado que hablaba muy mal de la población migrante y después de este accidente se volcaron a apoyar, ¿no? Pero, ¿qué viene previo a este accidente? Pues sí, efectivamente creo que ya el primer tuit que citan pues nos pone en contexto de eso, ¿no? Realmente pues no es que sea, sí, el hecho de la volcadura del tráiler en ese momento, pues obviamente eso es un accidente, ¿no? Pero todas las condiciones alrededor de eso que llevan a ese evento, pues para nada son accidentes, ¿no? Son decisiones políticas, son decisiones de política económica, etcétera, ¿no? Tiene que ver con pues que cada vez más hay una migración forzada a nivel regional y a nivel mundial, ¿no? Y esto, la pandemia vino a incrementarlo, la pandemia vino a recrudecer las condiciones de pobreza, de desigualdad, de violencia en muchos niveles, y entonces pues hoy estamos viendo eso. Y tiene que ver con que, por otro lado, no hay políticas migratorias sensibles, humanas, con un enfoque de derechos y de respeto y de garantía de la vida y de la dignidad de las personas, ¿no? Al contrario, hay políticas de contención que simplemente lo que generan es orillar que las personas que no tienen de otra, ¿no?, porque es una migración forzada, pues busquen caminos cada vez más clandestinos. Y este tema de los trailers, pues es un tema permanente, cotidiano. Justamente, pues sí, ahora estamos viendo un accidente que es muy lamentable, que ha cobrado muchas vidas, pero la detención de trailers con 100, 200, 300 migrantes son noticias de todos los días, ¿no? Y creo que es importante voltear a ver tanto las causas, ¿no?, como ya también lo decían, las consecuencias que pasa después, porque al final de cuentas toda la región y México, ¿no?, somos un país que vive de remesas, somos una región que vive de remesas. Esto implica el trabajo de todas las personas que han migrado en busca de una vida digna, ¿no? Yo creo que eso nos puede identificar a todas y todos, ¿no?, independientemente de posiciones políticas. Todas queremos una mejor vida para nosotras, para nuestras familias, y pues eso es lo que están buscando las personas migrantes, y su trabajo sostiene la región. Entonces, pues sí es lamentable que no haya empatía, que no haya solidaridad, pero hay que empezar a hablar de esto, voltear a ver hacia los otros lados, y estoy segura que la gran mayoría de la población en México tiene un familiar que está en Estados Unidos, que está trabajando y que está intentando sacar adelante a su familia, ¿no? Es lo más humano que podemos hacer. Alberto, ¿qué crees que ha cambiado con la migración en estos últimos años e incluso se ha acrecentado en estos últimos meses, en estas últimas semanas, o por lo menos lo hemos visto más visible desde las ciudades, ¿no? Personas como ustedes que tienen trabajando mucho tiempo, pues lo han seguido, ¿no?, desde hace muchos años, pero ahora que nosotros lo vemos tan visible, estas grandes caravanas de familias, ¿no?, donde, como decía Maggie, al principio era el hombre migraba, ¿no?, a Estados Unidos para mantener a la familia, y ahora vemos a estas familias completas migrando. ¿Qué ha cambiado para que esto haya sucedido? Mira, hay que partir de la base de que la frontera sur de México es un lugar de tránsito de personas que entran al país sin documentos migratorios desde hace décadas. Cada año en promedio entre 150,000, a veces ha llegado a ser hasta 400,000 personas las que se detecta, se sabe,
que cruzaron a México por la frontera sur sin un documento migratorio. Son estimaciones porque evidentemente lo hacen por cruces que no son regulados, por cruces algunos clandestinos, otros bastante conocidos. Y son, como te digo, estimaciones de las personas que se sabe que han entrado al país. Así es que la presencia de migrantes que vienen del sur no es nueva, tiene ya mucho tiempo, se agudizó en distintos momentos. Hubo una gran migración en los 80s por la guerra civil que hubo en varios países, a partir de 97, 98, con las devastaciones de huracanes que afectaron sobre todo la región de Honduras, y recientemente pues también la violencia que azota de una forma muy, muy fuerte a los países del Triángulo Norte, que ha obligado a que se salgan personas que antes no tenían ninguna necesidad de hacerlo. Son algunos de los elementos que nos explicarían, y por supuesto, claro, lo que recientemente se ha ocurrido, que es la migración por el impacto del cambio climático, que está ya afectando de una forma también muy importante a la región de Centroamérica y una parte de México. ¿Esto qué ha provocado? Ha provocado que el perfil de las personas que migran haya cambiado con el paso de los años. La migración es un proceso en el cual pues sí, es como un círculo. Empieza con las personas, los hombres que se van, se asientan, mandan por la esposa, después por los hijos, después por los abuelos, y se cierra el ciclo migratorio. Es como ha ocurrido siempre. Y en el caso de la migración que vemos ahora, ha ocurrido de una u otra forma algo parecido, solo que ahora más acelerado por las condiciones que les comento, de la violencia, del cambio climático, crisis políticas en la región. Por eso es que vemos cada vez más a niños que viajan no acompañados, a familias enteras, a personas empresarias que se fueron obligados a huir de sus países por las extorsiones de las pandillas de maras, por ejemplo, y de la violencia que existe en aquellas regiones. Y por supuesto, tenemos un componente adicional que lo platicaremos más adelante, hay oportunidad. Hay migrantes que vienen de otras regiones que no son de esta zona. Hablamos de africanos, hablamos de personas de Sudamérica, que hacen básicamente que tengamos este componente distinto de la migración que vemos ahora. Nos llama la atención por el accidente. Sí, es alguna tragedia, es importante, pero ojo, este tipo de situaciones, como bien comentaba Margarita, han ocurrido durante mucho tiempo. La migración no se ha detenido, sigue cruzando muchísimas personas a pesar del cerco militarizado que se ha establecido en este gobierno, y las redes de personas también siguen allí presentes haciendo de las suyas. Por ahí tenemos un tuit de Blanche Petrich, esta gran reportera que también ha cubierto este tema desde hace muchos años. Dice: ¿cuántas personas estarán atravesando México en estos momentos por las carreteras, hacinados y ocultos en tráilers como el que se accidentó hoy? ¿Por qué los migrantes, seres humanos con derechos, tienen que viajar en estas terribles condiciones cuando transitan en nuestro país? Me gustaría que cuando volvamos tratemos de hablar las razones de por qué las personas migrantes tienen que viajar en estas condiciones cuando transitan por nuestro país, y también algo que mencionaba Maggie, por qué, si somos un país de migrantes, seguimos siendo bastante racistas y discriminadores en contra de las y los migrantes. Nos vamos a ir a un corte, pero regresamos. Este tema de la defensa de los diseños originales textiles, pues de cientos o de miles de artesanos mexicanos, que ante el plagio ya han hecho una causa propia, ¿no? Esa es la mejor noticia. Ya las propias comunidades están respondiendo ante los plagios. La ciudadanía encuentra un espacio de consulta para resolver dudas de temas de relevancia nacional. ¿Está preparado el IMSS para una nueva ola de hospitalizaciones en esta temporada? Estamos preparados y además estamos tomando muchas acciones de lo que establece la OMS sobre fortalecer la vigilancia epidemiológica. Voces Públicas, miércoles 19 horas, domingo 18 horas. Canal 14, tus causas, tu canal. Raimundo. Creo que la compañía de seguro no tiene que poner un solo centavo.
porque a Morel lo mataron. El aroma a crimen llega a nuestra pantalla. ¡Iglesias! ¡Julia! Comisario, yo no hice nada. Le juro que yo no hice nada, comisario. Se volvió loca. Está muerta. Cuando hablamos del cuento de mi abuela, pensé, Iglesias es el lobo. Y fue así, terminó siendo el lobo. Era el lobo, pero yo lo dejé libre y mató a la chica. Y no hay vuelta atrás. Variaciones Wash. Lunes a viernes, 15 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Agradecemos sus opiniones y comentarios y les invitamos a que opinen en @canal14mx. Estamos hablando de la crisis migrante y me gustaría que antes de pasarles la palabra viéramos otro tuit como para darle contexto a este bloque, que me gustaría darle continuidad a lo que decía Blanche, de Luis Tapia, que dice: no sentirán cargo de conciencia las personas que deciden la política migratoria de México después de la noticia de la muerte de las personas migrantes por la volcadura del tráiler. Y me gustaría irme contigo, Luisa. La política migratoria de México ha cambiado, incluso dentro de este mismo sexenio ha cambiado del inicio del sexenio a lo que está sucediendo en este momento. Lo acabamos de ver aquí en la Ciudad de México, la caravana migrante tratando de llegar a la Basílica de Guadalupe, la policía impidiéndoles el paso, pero además de esto, después salen las autoridades a decir que no hubo agresiones en contra de los migrantes y las migrantes cuando vimos las imágenes, ¿no? Justo quisiera poner ahí otro tuit para que veamos el contraste de esto que dices. Digo, evidentemente hay un cambio en este sexenio contra anteriores, pero en el propio sexenio, sí, ¿no? Claro. Y tal cual, hay un tuit de chilango.com, de la revista Chilango, y muestra unas imágenes que dicen, van acompañadas de un texto que dice: así los integrantes de la caravana migrante se instalaron en el Estadio Palillo Martínez, Ciudad Deportiva. Y justo yo me acuerdo que cubrí en el 2018, apenitas entrando esta administración, justo esta caravana que llegó. Y la verdad es que este albergue era una maravilla, ¿no? Había espacios, digo, una maravilla en los términos, digamos, en el margen más bien muy reducido, que es la posibilidad de atender a las poblaciones que vienen en tránsito por nuestro país, porque sí, había espacios para que las niñas y los niños jugaran, había actividades, había comida saludable, no era como un pequeño oasis. Entonces, de ese trato, digamos, no había obviamente un policía ahí para nada. Estaban jugando fútbol algunas personas, había alimentación, también había una carpa de salud, había regaderas, había como pues esta sensación de que sí se estaba buscando efectivamente darles un espacio digno, ¿no? Entonces, de esas imágenes a las imágenes que, como decías, vimos ayer, pues evidentemente hay un gran contraste. No solo ahí, yo también veo un contraste en el discurso. Me parece que se ha hecho un gran esfuerzo en hablar sobre digamos, las causas de la migración, ¿no? El presidente lo menciona un día sí y otro también en la conferencia matutina, que lo que hay que hacer es solucionar, digamos, lo que provoca que la gente migre. Pero me parece que también, pues ahí su análisis se queda muy corto, porque claro, es como si la pobreza existiera de forma aislada, ¿no? Entonces no, pues vamos a generarles trabajo, pero les vamos a generar trabajo haciendo un pacto con un país que ha impuesto, no solo en Estados Unidos, sino en todo el continente, un modelo económico que evidentemente solo propicia que la desigualdad siga creciendo, ¿no? Estamos reuniéndonos con Estados Unidos mientras que al mismo tiempo seguimos negociando nuevos tratados de libre comercio que evidentemente han empobrecido a la región por nuestra imposibilidad de competir, ¿no? Se habla del tráfico de armas, digamos, directamente cómo nos afecta a México, pero no justo cómo ha también aumentado la violencia en Centroamérica, ¿no? Cómo se han armado a movimientos en Centroamérica y evidentemente esos rezagos pues siguen siendo pandillas y violencia que pues en los que hay una responsabilidad desde el norte del continente, ¿no? Entonces creo que se queda muy corto nuestro análisis y de plano el tema del cambio climático ni siquiera se toca, ¿no? Como si no fuera una causa, y la causa seguramente más importante de migración que viene en los próximos años. Y ahora que decías de la pregunta antes de irnos a la pausa de por qué sigue habiendo tanta xenofobia, yo lo que alcanzo a ver, por lo menos los mensajes que veo, es que evidentemente también hay muchas carencias en México, ¿no? Entonces mucha población se pregunta por qué no deberíamos atender primero a las poblaciones mexicanas. Y creo que eso es un gran ejercicio que deberíamos estar haciendo los medios de comunicación, explicar por qué se debe atender a todas las personas, porque todas las personas tenemos los mismos derechos, ¿no? Y creo que en vez de eso, muchos medios, no voy a decir hemos, pero sí han, porque en este caso sí creo que
hay lo ciertos has hecho medios. distinto. No, o sea, digo, hago el esfuerzo, por lo menos, ¿no? Lo hacemos, de justo platicar con gente que nos ayuda a entender y no a separar más. Yo me acuerdo particularmente en este choque, voy a poner esa palabra porque fue la palabra que se usó, cuando la Guardia Nacional estaba bloqueando una de las caravanas, se acordarán, y que entonces los migrantes y las migrantes reaccionaron y le pegaron, creo que con piedras y palos, a la Guardia Nacional, que venía pues perfectamente armada, ¿no? Quizá no con pistolas, porque era el discurso de no traían pistolas, pero bueno, traían un uniforme que evidentemente les protege, y una situación de poder pues desproporcionada, increíble, ¿no? Y los medios de comunicación, en vez de hacer un ejercicio en el que digamos, oye, imagínate tú cuando tienes hambre y si tus hijos tienen hambre y si llevas caminando tanto tiempo, además pedirles que no pidan las cosas por favor y estén de buenas cuando tienen 3 semanas siendo violentadas y violentados. En vez de decir eso fue cómo se atreven, ¿no? Yo escuchaba pues los noticieros que monitoreo, que son los más o menos de la hora del mío, al mediodía, diciendo cómo quieren pedir mejores condiciones con violencia. Y creo que nos ha faltado mucho esto, ¿no? Decir, cuando vives amenazado y con la soga al cuello y tu vida depende de ese trayecto, pues no eres violento por reaccionar como reaccionas, ¿no? Al contrario, es como una vulneración constante. Entonces creo que es como muy multifactorial, pero digamos, la falta de atención creo que también tiene que ver con una falta de diagnóstico o de visibilización del problema como integral, ¿no? No es solo, pues es que son pobres y entonces migran, porque pues no, también la pobreza tiene una causa, e incluso el trayecto no solo se puede decir migración, ¿no? Se compone de todo lo que decían, un montón de factores. Por ahí tenemos otro tuit de alguien ya conocido de este programa, que además vi que tú también lo pusiste, sí, de Andrés Torres Checa, Checa91, está en Twitter, dice, qué cinismo el de Brad y AMLO de andar ofreciendo condolencias a las familias de los migrantes que murieron en Chiapas. Ustedes prometieron ser distintos, prometieron visas humanitarias y trabajo. Estas muertes son su responsabilidad, con mayúscula el su. Y me gustaría irme primero contigo, Maggie, nuevamente, para que nos platiques también, porque además tienes no solo muchos años, bueno, ya un tiempo en el PRAMI, sino también ya muchos años trabajando el tema de migración. ¿Cómo ha sido la política migratoria de este gobierno y cómo ha cambiado la política migratoria de este gobierno? Aquí lo comenta Andrés, prometieron visas humanitarias y trabajo. Así empezamos, ¿no? Así empezamos el sexenio y ahora estamos en otro nivel totalmente distinto. Sí, pues efectivamente creo que todas y todos pensábamos que iba a haber un cambio cuando vino el cambio de gobierno, porque así se había prometido en la campaña, ¿no? Se había prometido un trato digno, con un enfoque de derechos humanos, etcétera, ¿no? Y lo que vimos, efectivamente, las 2 primeras semanas de enero, porque literalmente duró solo 2 semanas, las 2 últimas, al llegar el 1 de febrero se suspendió, fue que a las personas que estaban llegando a la frontera sur de México se les estaban dando visas humanitarias para poder estar legalmente 1 año en el país. Y además, pues había algunos programas de ofertas de empleo, ¿no? Esto no necesariamente se llevó a cabo, ¿no? Había algunos stands ahí en el puerto fronterizo en Suchiate, donde se ofrecían trabajo a las personas. Se otorgaron más de 13,000 visas en esas 2 últimas semanas de enero. Y sin embargo, el 1 de febrero esto se suspendió, ¿no? Y a partir de entonces empezamos a ver un cambio paulatino en la política migratoria que yo creo que en junio de 2019 tuvo un parteaguas fundamental, ¿no? Porque es el momento en el que entre una negociación entre Estados Unidos y México a partir de amenazas de carácter comercial y económico del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues México accede a militarizar aún más, porque no es que antes no estuviera, sino militarizar aún más la frontera. Y a partir de esto empezamos a ver también ya como una persecución mucho más intensa, sistemática, generalizada por todo el país de personas migrantes. Pero sí me parece importante decir que pues esto es una tendencia que es mucho más, de mucho más largo plazo que solo el actual sexenio, ¿no? Sino que sexenio tras sexenio desde hace décadas hemos visto cómo la política migratoria, ya lo decía Alberto hace un rato, ¿no? Tiene un enfoque de seguridad nacional, ve a las personas como si fueran enemigos, ¿no? Como si fueran criminales, cuando pues es todo lo contrario. Estamos viendo familias que solo quieren un lugar donde puedan sobrevivir, ¿no? Y pues lo que sí hemos visto en este sexenio es que este enfoque de seguridad
pues se ha profundizado y además ha tenido un giro hacia una seguridad militarizada. Y acá también quiero hacer otro énfasis, que no solo es que sea un tema, digamos, más largo en términos de tiempo, sino también en términos de los temas que abarca, ¿no? La militarización que estamos viendo en este sexenio está ampliándose a sectores que antes nunca habíamos visto, ¿no? Como tan solo la gestión del Programa Nacional de Vacunación. Entonces, estamos como en este entrecruce entre políticas migratorias de seguridad que cada vez son más, pues incluso mundiales, ¿no? Esto que pasa acá también pasa en otras regiones del planeta, pero también estamos ante un, digamos, paradigma en el que la militarización está teniendo un papel predominante, ¿no? Entonces, en este cruce, pues las personas migrantes son percibidas casi como si fueran amenazas a la seguridad nacional. Y entonces tenemos estas escenas que ya pues se comentaban, ¿no? De la Guardia Nacional agrediendo a migrantes, pateando a migrantes, y el Instituto Nacional de Migración también, ¿no? Porque el instituto también ha tenido este proceso de militarización en este sexenio. Y estamos viéndolo, esto cómo se traduce en prácticas cada vez más arbitrarias, cada vez más irregulares. El Instituto Nacional de Migración no respetando las propias visas que otorga, ¿no? Tenemos un montón de casos documentados en el que estas visas humanitarias que les dan a las personas, en cualquier retén, Migración se las quita, se ríe las personas en su cara, se las rompe y les dice, pues esto no es válido para mí. Los mandan a centros de detención y luego deportan a las personas, ¿no? Entonces es este efecto de muchos otros procesos que cada vez está teniendo un impacto más negativo en el tema migratorio, y que efectivamente en este sexenio se ha ido recrudeciendo y se ha ido transformando hasta pues este absurdo, ¿no? Estamos viendo en todo el país, frontera norte, frontera sur, Ciudad de México, operativos de contención, de represión de las personas migrantes que usan la fuerza, que violentan a las personas, y al mismo tiempo, paradójicamente, un discurso como que de que todo está bien, ¿no? Que en este país se respetan los derechos humanos, se brinda un trato humanitario, ¿no? Todo un discurso que realmente usa muchos eufemismos para encubrir esta realidad que quienes estamos en el tema migratorio estamos viendo día con día, ¿no? Alberto, por ahí me gustaría que viéramos, antes de pasarte la voz, un tuit de Gina Rivers 90 que dice: qué patada en la cara poner a un tipo de la Guardia Nacional a hablar en el evento sobre la volcadura del tráiler. Los migrantes se suben a los tráilers para huir de ustedes, y nuevamente dice, es su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano con las poblaciones migrantes y cómo has visto, ¿no? Porque ustedes desde la red de periodistas de a pie igual han publicado muchas investigaciones al respecto, y de cuál es el papel del Estado y también el papel de esta estrategia de seguridad militarizada que tiene ya años, pero se ha recrudecido en este sexenio? Mira, este tipo de mensajes como el que me acabas de comentar, pues reflejan justamente la realidad que vive el país. Se está tratando de sacar raja política de una tragedia y me parece que es totalmente inadecuado. Hay una responsabilidad del Estado mexicano, entendido Estado también, inclusive los partidos políticos y actores políticos como gobernadores que no forman parte del partido en el gobierno, son parte del Estado mexicano, y esta está definida en la Constitución. El Estado está obligado a garantizar la seguridad, la integridad física, la salud y la educación de cualquiera que esté dentro del territorio mexicano. Desde ese punto de vista, pues sí existe una responsabilidad que el Estado mexicano no ha cumplido, pero no nos vayamos tan a lo general, vayámonos a los temas muy concretos. ¿Por qué se suben los migrantes a los tráileres? No es porque les den un ride, no es porque les den un aventón. Es porque así es como les indican las redes de traficantes de personas que tienen que hacerlo. Ellos se suben allí porque les han asegurado que van a viajar de una forma más o menos segura hacia su destino final, que es el norte de México. Pero no, insisto, no es que un chofer diga, órale, yo los llevo. No, está contratado. Existen redes amplísimas transnacionales de tráfico de personas que operan no solamente en México, operan desde Estados Unidos hasta Centroamérica, y si me apuran ahora mismo en lo que vemos ahora en estos últimos años, también hasta Sudamérica. Y hablamos también redes que tienen contactos hasta África, hasta Asia, hasta Europa inclusive. O sea, hablamos de un fenómeno internacional realmente.
Entonces lo que vimos ahora mismo con el accidente de este tráiler, la caja del tráiler, pues es una muestra de lo que ocurre todos los días. Y hay un dato que nosotros en Pie de Página y en Periodistas de a Pie y en El Camino, que es un portal que nosotros fundamos hace unos años especializado en migración, repetimos con alguna frecuencia un dato que apareció hace algunos años. Y tiene que ver también con esta mirada de los medios de comunicación que contribuyen a la estigmatización de las personas migrantes en México. Hay una, de la cantidad más grande que quieran ustedes plantear de personas que entran sin documentos migratorios, no sé, 80,000, 100,000, las que sean. Hay un estudio del Colegio de la Frontera Sur de hace algunos años que documentó que solamente entre el 18 y el 20% de las personas que entran sin documentos viajan hacia el norte por el tren, la llamada Bestia. Y sin embargo llegan miles de personas al norte. ¿Cómo es que llegaron? ¿Cómo se movieron si no están en el tren? Y sin embargo, el 80% de las historias que se cubren cotidianamente todavía, inclusive ahora, de los medios de comunicación son a lomo de tren. No hay una mirada para toda la cantidad importantísima de personas que se mueven todos los días por México. ¿A través de cómo? ¿De qué manera? Pues por la corrupción, por las redes de tráfico de personas. Las personas que van en las caravanas son los más pobres, son los que no pudieron pagar una red de tráfico de personas, que no pudieron irse en avión inclusive, porque hay quienes viajan en avión. Entonces me parece que es importante tener en cuenta también este elemento al momento de hacer el análisis, porque sí, este gobierno ha hecho la diferencia en varios aspectos. Me quiero detener en dos. Uno, si quieres, Alberto, perdón que te interrumpa, pero justo volvemos contigo después del corte para que nos des estos dos puntos en los cuales ha hecho la diferencia para poder rápidamente igual irnos a la encuesta para ustedes quienes nos están viendo en su casa. Recuerden que pueden votar. ¿Qué posición tienes en relación con la migración? A, es un problema. B, es un tema de derechos humanos. C, vulnera mis derechos. Y D, alguna otra opción. Comenten, recuerden, estamos en @canal14mx. Un chavo que andaba encapuchado todo y me agarró en la cabeza. Y ya me miró la cara y me dijo, ay, ¿sabe qué es esto? Mira quién está aquí. Al que le mandamos la nota en su casa. Cinema 14 presenta Los Otros Cielos. Lunes, 23:55 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Lo mejor de los medios públicos, gratis y a toda hora. Devora nuestro sitio www.mxplay.tv. Canal 11. Canal 14. Capital 21. Canal 22. TV UNAM. www.mxplay.tv. MX Play. Los medios públicos a un clic de distancia. Gracias por seguir sintonizando la señal de Canal 14. Continuamos con el tema #crisis migratoria. Recuerden, estamos en #polémica en redes. Y nos quedamos contigo, Alberto, porque nos estabas contando dos de los puntos que crees que el gobierno de Andrés Manuel ha hecho bien. O bueno, este gobierno, digamos. Bueno, me remito a lo que sucedió el 1 de diciembre de 2018.
entre la toma de posesión, entre la ceremonia que hubo en Palacio Nacional, la comida y todo lo demás, se firmó un acuerdo entre el gobierno de México y los países del Triángulo Norte para fomentar el desarrollo de la región del Triángulo Norte a través de inversiones, de promoción de empleo, programas sociales, etcétera. Esta que es, me parece, uno de los temas más importantes, al menos en el discurso de este gobierno, es la receta correcta. Todo el mundo te dice que tienes que atacar las causas de la migración. El tema es que si no va acompañado de otros elementos, como un combate efectivo a la violencia, por ejemplo, y a la corrupción en los países de Centroamérica, y también una decisión de diplomacia política para presionar a los países del Triángulo Norte que tomen medidas efectivas para que eviten o por lo menos cuiden que las personas que tienen que salir lo hagan en mejores condiciones, pues eso también ha sido una ausencia. Entonces el gobierno de México tiene este cariz, al menos en el discurso, ha planteado que es importante atacar las causas de la migración. ¿Por qué es distinto? Porque todos los gobiernos anteriores se referían simplemente al síntoma y reaccionaban de una forma, con una política de contención. No es la primera vez que se despliegan y es el segundo punto que tiene este gobierno que me parece también a mí importante y habrá que analizarlo, no le quisiera poner adjetivos. El uso de militares para contener la migración sin documentos que viene del sur no es nuevo. Empezó en el tiempo de Carlos Salinas de Gortari y todos los gobiernos desde entonces lo han aplicado de una u otra forma. Lo que pasa es que el presidente López Obrador lo ha hecho de una forma todavía más intensa, con un despliegue inédito de fuerzas militares, porque la Guardia Nacional es una corporación militarizada. Esa es la diferencia principal. Y la otra es que el propósito de la migración abiertamente, de la estrategia, abiertamente reconocida por el gobierno actual, es que no van a permitir que se acerquen hacia el norte las personas migrantes. El argumento es una medida de seguridad, dicen, para protegerlos de las bandas de delincuencia organizada que operan en entidades como Tamaulipas. La realidad es que también aquí hay un trasfondo político de negociación con el gobierno de Estados Unidos que de una u otra forma ha presionado, inclusive con Joe Biden, al gobierno de México para que se convierta virtualmente en un muro, en el muro que la clase política estadounidense ha pedido desde los años 80 que se establezca en el río Suchiate. Ahora parece que está allí, es un muro con miles de personas, de corporaciones militarizadas, del ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional. Entonces, estos dos elementos me parece que son importantes a analizar. Y el último, ya uno agrego rapidísimo, que es ahí sí hay carencias y no se ha logrado tener un buen resultado. El gobierno de López Obrador combate la corrupción, lo ha hecho en el Instituto Nacional de Migración, pero se ha quedado corto. Porque no ha traspasado su combate a la corrupción a las redes de tráfico de personas, insisto, que allí están y que operan, y que es posible su operación por la participación de autoridades. No se entiende la delincuencia organizada en ninguna parte del planeta si no hay la participación de autoridades, por complicidad, por omisión o por lo que ustedes quieran. Entonces eso me parece que está allí en el escenario y que hay que analizarlo un poco más. Además de lo que vemos ahora mismo con el accidente, que es gravísimo, insisto, la mirada tiene que ir más allá, tiene que ir un poco más arriba, más al contexto, más hacia otras responsabilidades que no tengan que ver con la política electorera. Te veo asintiendo, Luisa, y me gustaría, justo te noté que empezaste a apuntar cuando hablaba de esta negociación con Estados Unidos y que realmente, supuestamente, les estamos conteniendo para evitar que enfrenten mayores peligros estas personas migrantes. Sí, digo, en general estoy de acuerdo con todo lo que dice Nájar, no solo hoy, sino casi siempre, pero pensaba en lo complicado que debe ser sentarse a la mesa con gente como Donald Trump o Nayib Bukele, ¿no? Que no respetan ni los derechos humanos de su propia población. Entonces, creo que sí, el poner el énfasis ahí, ¿no? En los derechos de las personas que migran es muy importante. Y como decía, el cambio de discurso me parece que ha sido muy exitoso. Ahora, lo que yo no sé si ha sido exitoso es la comunicación al respecto. Es decir, creo que incluso si sí hay un trato con Estados Unidos para que tengamos más vacunas o para, no sé, todo esto que se ha especulado, sería mucho mejor si se dijera, sí, la verdad es que nos pidieron contener el paso hacia Estados Unidos para darles vacunas. Y si aún, es decir, si sí fuera así y se abriera, digamos, esta negociación, creo que el trato a las personas en nuestro país podría ser muy distinto, porque lo que yo he visto y me parece que no está bien es que se trata como si fueran casos aislados, ¿no? Estas primeras imágenes muy escandalosas de
estos agentes del Instituto Nacional de Migración, uno hasta tocando a una mujer, ¿no? Que está gritando en una combi que la subieron desesperada, que faltaba su hija, y la gente le toca el pecho. O sea, a mí me parecía así, pues de una indolencia terrible, ¿no? De una crueldad, la verdad, de un abuso pues que no tiene nombre. Y salir a decir, bueno, es un hecho aislado, ya se están sancionando, qué bueno que se hayan sancionado, pero justo no es un hecho aislado, más bien es esto sistémico que dices que se tiene que combatir, ¿no? La corrupción al interior y el propio chip de las personas que tienen que trabajar en esto, ¿no? Que lidiar con personas en una situación, la verdad, pues tan desventajosa. Entonces, pues solo pensaba eso, que creo que si hay una negociación, lo mejor para todas las personas sería que se abriera, que se dijera que efectivamente la hay, y pudiéramos entonces analizar a partir de ahí cómo procedemos, ¿no? Y creo que como podríamos proceder es con un trato digno, porque es lo que decíamos, ha habido otros momentos de este mismo sexenio en los que hemos visto que también se evita, digamos, la llegada hasta el norte y no vemos imágenes como estas que hemos visto en los últimos días, ¿no? Hubiera sido muy distinto. Digo, hoy, siendo completamente justa con la información que se ha compartido, yo hoy, por ejemplo, platiqué con el secretario de Gobierno de la capital, Martí Batres, y él decía, es que después de este atropellamiento terrible que hubo a unas personas ciclistas en la calzada de Tlalpan rumbo a la villa, nos dio miedo que las caravanas usaran ciertas avenidas y entonces pusimos ese bloqueo para que se fueran por otra ruta, digamos, ¿no? Pero claro, si uno viene de estar enfrentando a la Guardia Nacional 3 semanas y de repente ves a gente con escudos, pues no piensas que vienen a cuidarte, ¿no? Piensas que justo vienen a detenerte o a violentarte como ha sido en las semanas anteriores. Entonces creo que ahí es otra vez un tema de comunicación y en eso creo que sí podría haber mucha mejora y también sensibilización, porque es justo esto, ¿no? Gracias a nuestros hermanos y a nuestras hermanas migrantes en Estados Unidos que nos mandan remesas, pero no se les da ese trato discursivo a las personas que están aquí en nuestro país, ¿no? Como justo es algo con lo que hay que lidiar y no son personas que necesitan de nuestra solidaridad, también como sociedad, porque claro, mucho también de cómo les trata el gobierno es porque nosotras y nosotros no hemos exigido algo distinto, ¿no? Maggie, y con esto me gustaría platicar contigo sobre esta negociación con Estados Unidos, ¿no? Que lo primero que creo que tendría que incluir es el evitar violar los derechos humanos de las personas migrantes, ¿no? Y creo que ese también es el fondo del asunto. Solo sabemos que existe esta negociación, pero realmente no sabemos en qué consiste, y lo que sí vemos es que el Estado mexicano está violentando a las personas migrantes y también la parte de los orígenes de la migración, o sea, este discurso de vamos a tratar los orígenes de la migración, al mismo tiempo que vemos a la Guardia Nacional, a los militares, ¿no? Incluso también nos tocó ver a los policías en Estados Unidos, en la frontera de Estados Unidos, literalmente persiguiendo a caballo a las personas migrantes, ¿no? O sea, entonces una cosa es de lo que se dice y otra cosa es lo que por lo menos estamos viendo y lo que no conocemos de esta supuesta negociación con Estados Unidos. Sí, claro, creo que justo es eso, ¿no? Hay una distancia abismal entre lo que se dice y lo que se hace. Y esto, retomando lo que decía Alberto, ¿no? De cómo pues sí, se argumenta de que se está protegiendo a las personas para que no lleguen a la frontera norte, pero por otro lado, México acaba de aceptar la reimplementación del programa Quédate en México, que esto implica que las personas que quieren solicitar asilo en Estados Unidos llegan a la frontera de México con Estados Unidos, se presentan en los puertos de entrada, dicen necesito solicitar asilo acá, estoy huyendo de mi país por tal o cual razón, y entonces les dicen, ok, sí, muy bien, pasan, entran, tienen su primera cita con el juez y después de esa primera cita con el juez son regresados a México a esperar a su proceso. Entonces, creo que esto evidencia, ¿no? Como esta falsedad del discurso y esta distancia entre el discurso y los hechos, porque por un lado dicen no les estamos permitiendo avanzar porque las ciudades de la frontera norte son muy inseguras, pero por el otro lado están aceptando recibir solicitantes de asilo, que son personas que están huyendo por sus vidas, personas que tienen un miedo creíble, una persecución, y les están obligando en realidad, ¿no? A llevar sus procesos quedándose en ciudades como Tijuana, como Ciudad Juárez, como Matamoros, como Reynosa, etcétera, ¿no? Entonces, esto pues, es como circular, se contradice a sí mismo, es falaz, eso por un lado. Y por otro lado, sobre el tema de las causas, también quisiera
agregar algo que siempre dicen algunas compañeras en Centroamérica, ¿no? Y ya lo decía un poquito Luis hace rato. Hay que señalar causas, está muy bien, pero las causas tienen causantes, ¿no? Entonces es causas y causantes en el sentido de la pobreza existe por una razón, la violencia existe por una razón. De repente se repite tanto este discurso de la pobreza y la violencia en los países del norte de Centroamérica y casi que se naturaliza, ¿no? Como si las personas centroamericanas fueran pobres porque quieren, fueran violentas como porque lo tuvieran en los genes, ¿no? Y no hay nada más falso que eso, ¿no? Hay causas, hay causantes de estas causas, ¿no? Y esto tiene que ver con intereses económicos, geopolíticos, también ya lo decían hace un rato, ¿no? El intervencionismo de Estados Unidos en la región de Centroamérica desde que existen los países centroamericanos, ¿no? Todos los intereses de las transnacionales que tienen inversiones en Centroamérica, que son proyectos de desarrollo extractivistas, ¿no? Que generan el desplazamiento de la población. Bueno, un sinfín de fenómenos que se van entretejiendo y que van derivando de que efectivamente hoy por hoy la gran mayoría de la población viva en condiciones de extrema pobreza y haya una violencia social pues que impera en casi todas las colonias y barrios más marginalizados de Centroamérica, precisamente porque no hay instituciones fuertes, porque no hay procesos democráticos en estos países, etcétera, ¿no? Entonces creo que son estas dos cosas como para ir como complejizando un poco, como ya lo hemos dicho, y ver realmente pues eso, que sí los discursos están muy bien, atacar las causas, que sí los discursos están muy bien, generar mejores condiciones de protección para las personas, pero esto cómo se está llevando a cabo, ¿no? Y realmente pues lo que estamos viendo es policías de la Ciudad de México pateando migrantes, ¿no? O sea, si querían llevarles por otra ruta, ¿por qué poner un retén de 200 granaderos para decirles vámonos por otra ruta? Perfecto, podrían haber acercado policías de tránsito, ir dirigiendo a la gente, decirle, oigan, vamos a ir por acá. Pero lo que topamos ayer fue un retén de 200 policías, equipos antimotines, y no había nadie que explicara el porqué de ese retén en ese punto, ¿no? Entonces, pues sí, es esta distancia entre el discurso y la realidad, y realmente, pues está muy bien que haya ciertos avances de señalar ciertas pues aristas del problema que antes no se ponían sobre la mesa, pero pues sobre esto vamos avanzando y vamos empujando, ¿no? Lamentablemente, yo no sé ustedes, pero a mí se me fueron los 3 bloques rapidísimo y tendríamos así literalmente 30 segundos para cerrar. Luisa, 30 segundos, Alberto, y 30 segundos, Maggie. Pues se los voy a ceder a alguien que nos escribe en redes, Carmen Castillo, que dice: la migración es un problema mundial que ningún país puede controlar. Culpar a los gobiernos es no reconocer que todos somos responsables. Y yo, pues sí, suscribo. Creo que es un problema sistémico, como decía Nájar, que viene de mucho tiempo atrás y que nos tenemos que sumar todas y todos. No hay que dejar que hay quien se lleve agua a su molino para politizar, y sobre todo las ultraderechas, que están utilizando mucho el odio y la xenofobia para crecer a su electorado, ¿no? Alberto, 30 segunditos. Nada más entender algo. México es un país migrante. De los más de 2.400 municipios que tenemos, solamente unos cuantos, unos 80, no tienen personas en Estados Unidos. Somos migrantes, siempre hemos sido, somos binacionales. Hay que quitarnos los prejuicios, hay que ver al otro como uno mismo, como nosotros. Hay que quitarnos de hipocresía también. Y hay que perder el miedo al extraño, al otro, porque esa es la raíz, el miedo es la raíz de la violencia. Ojo con eso, ojo con eso. Maggie. Pues en línea con lo que están diciendo, creo que pues señalar que esto va a seguir, ¿no? La gente sigue necesitando salir y el mundo va a transitar para allá, ¿no? O sea, el mundo se sostiene a partir de personas migrantes, es más grande que todas y todos nosotros. Entonces, pues solo queda voltear a ver a las personas y tender lazos de solidaridad y construir desde otros espacios, desde otras perspectivas que no sean criminalizar, perseguir, sino todo lo contrario, ¿no? Ver todo lo que sí se aporta desde la migración. Muchas gracias a las analistas y el analista. Solo les quiero rápidamente recordar que acá estamos haciendo una colecta. Por ahí tenemos un tweet en el cual seguimos recibiendo juguetes en buen estado, que no usen pilas, van a ser donados a Guerrero. Ahí mérito está el tweet.
La verdad es que son unas épocas bien bonitas donde podemos apoyarnos entre todas y todos, así que donemos estos juguetes. Y nos vamos a la encuesta rápidamente. Ganó 56% el que es algo de derechos humanos, pero también hay un 33% ahí que está diciendo que es un problema. Nos vamos y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Polémica en Redes. Noviembre estuvo genial. La consulta infantil y juvenil fue todo un éxito. Participamos millones de niñas, niños y adolescentes. Lo hicimos de forma virtual, pero también de manera presencial. En las más de 37,000 casillas que el INE instaló en todo México. Tus opiniones servirán para que quienes deciden nos tomen en cuenta en los temas de cuidado del planeta, nuestros derechos y nuestro bienestar. Ve los resultados en INE.mx. Gracias por moldear tu futuro.